Continuamos estudiando organizaciones internacionales en este nuestro primer parcial. En esta ocasión vamos a estudiar un par de organizaciones internacionales en el espacio mundial, pero con un carácter específico. Para ello he escogido el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son dos organizaciones, dos organismos que son de carácter mundial, pero específicamente la economía y las finanzas. Primero, necesitamos hablar de la conferencia Bretton Woods. La conferencia Bretton Woods se llama así porque se desarrolló en un complejo hotelero con ese nombre, Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos de América, en el extremo noreste de ese país. Aquí se dieron cita en esta conferencia internacional 44 países amigos. Entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Así es, damas y caballeros. Esta conferencia se llevó a cabo mientras todavía se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial en el territorio europeo. En esta conferencia Bretton Woods se acordaron establecer un marco de cooperación económica. ¿Destinado a qué? Muy bien, estaba destinado a dos puntos. Primero, que no se volviera a repetir las devaluaciones competitivas económicas que provocaron la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. La primera Gran Depresión mundial financiera económica que inició en 1929. Segundo punto fue crear economías con bases sólidas después que terminare la Segunda Guerra Mundial. Esta reunión, que se le conoció como la Conferencia Bretton Woods, tiene como nombre oficial la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Sí, muy bien. Aquí todavía, como ustedes lo pensaron, aún no había nacido la Organización de las Naciones Unidas, porque nace hasta en octubre del 45. Sin embargo, recordemos que un 1 de enero de 1942 es el presidente Franklin Delano Roosevelt que empieza a utilizar el término Naciones Unidas. Entonces, es mediante los acuerdos Bretton Woods que se toman las resoluciones para la creación de lo que conocemos hoy en día como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas dos instituciones tienen muchas cosas en común. Bueno, se crearon en la misma conferencia. También tienen estructuras de gobierno bastante similares. Tienen una relación muy similar con lo que es la ONU. También la sede del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se ubican exactamente en el mismo vecindario en Washington, D.C. Inclusive ustedes visitan el complejo donde se encuentra el Fondo Monetario y el Banco Mundial y realmente no van a encontrar diferencia o dónde se encuentra o se ubica cuál es el edificio de cada uno de ellos, porque son edificios construidos exactamente iguales, el mismo arquitecto, me imagino que la misma compañía, los edificios son exactamente iguales. Ellos están ubicados
exactamente como a 2 o 3 cuadras de la Casa Blanca, en un espacio como de 3 o 4 cuadras. Son exactamente los mismos edificios y creo que la única forma de diferenciar dónde queda el Banco Mundial y dónde queda el Fondo Monetario Internacional es por las direcciones. De ahí, damas y caballeros, podemos confundirlos. Es también en esta conferencia Bretton Woods que se establece el uso del dólar de los Estados Unidos como la moneda internacional. Sí, también se establece el dólar norteamericano como la moneda del comercio internacional. ¿Por qué? Resulta que se necesitaba una sola moneda, se necesitaba uniformar en aquel momento el comercio internacional y al mismo tiempo frenar el avance alemán. Los alemanes obviamente no iban a tener a su alcance el dólar norteamericano. Por eso es que también establecen por una parte el dólar de los Estados Unidos para hacerle un poquito más difícil las cosas a Hitler. Muy bien, ahora comenzamos con el Fondo Monetario Internacional, papafondo como le dicen algunos. En varios años que tengo de estar impartiendo esta clase, en realidad la mejor forma que he encontrado para explicar algunos temas es simplemente con ejemplos. Esa es la mejor forma. Muy bien. Antes que pasemos de lleno a nuestro tema en sí, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, vamos a hablar con ejemplos. Muy bien. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Ok, supongamos que yo estoy en mi casa, tengo una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo 2 trabajos. Combinado en mis 2 trabajos, yo gano 70,000 lempiras. Y tengo una esposa que gana 20,000 y un hijo que gana 10,000. Entre todos ganamos 100,000 lempiras al año. Es un número bonito, redondo, por eso lo utilizo. Y bueno, resulta que también tenemos una hija. Ok, entonces sucede que a mí me gustan las buenas cosas. Muy bien, yo tengo un BMW del último año, camioneta, y la saqué al crédito porque no tengo cómo pagarla al contado. Entonces me enjarano y pago 40,000 lempiras mensuales por cada letra de ese carro por 10 años. También pago 20,000 lempiras por el alquiler de mi casa. Ahí ya van 60,000. Resulta que el colegio de mi hija cuesta 10,000 lempiras. Muy bien, van 70. Y con todo y todo en comida se van 30,000 lempiras. Entonces, aquí tengo 100,000 lempiras ya. Pero ¿qué sucede con el combustible? ¿Qué sucede con ir al cine? ¿Qué sucede con ir al médico? Resulta que entre todo eso son 15,000 lempiras más. Entonces, yo percibo, mi familia percibe 100,000 en total, pero gastamos 115 mensuales. Así es como, damas y caballeros, con 13º y 14º, pues decimos, en realidad tenemos 1,400,000 lempiras al año. Pero mensualmente vamos sumando 15,000 lempiras más que no tenemos. Al final esos 15,000 lempiras
se transforman en 180,000 lempiras. Y para eso ponemos las tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Total que al final del año solo percibimos 1.400.000 y gastamos cerca de 1.500.000. Por lo tanto, nos hacen falta 100,000 lempiras. Es ahí, damas y caballeros, entonces, cuando viene una persona, por así decirlo, mi suegro, mi papá, y me dice: mira, Luis, vos aquí te estás gastando más de lo que vos percibís. Así no es la vida. También vos tenés que ahorrar. Vaya, quita estos 40,000 lempiras que estás pagando por el carro. Cómprate un carro más barato y solo pagas 10,000. Pero resulta que mi esposa pierde el trabajo y ya quedo tablas y siempre quedo debiendo. Entonces viene mi suegro, viene mi papá nuevamente y me dice: bueno, ahora lo que tenés que hacer es que ya no puedes salir los fines de semana, ya no te puedes divertir. Damas y caballeros, ese es prácticamente el papel del fondo. Es como un fiscalizador. Es ese papá, es ese suegro que nos dice que estamos gastando de más y que para que nosotros podamos tener mejores finanzas tenemos que hacer algunos recortes. Algunas veces pues tenemos que hacer recortes en nuestra situación de transporte. Algunas veces pues ya no vamos a poder ir al médico privado, entonces vamos a ir al público. Así es como ocurre también entonces en la vida real con el Fondo Monetario Internacional, el cual pues dice que de repente ya no podemos pagarle el subsidio a los médicos, al transporte, etc. Ya he hablado de el fondo con un ejemplo, con una similitud. Espero que la teoría que vamos a ver en este momento sea más fácil de comprender. El Fondo Monetario Internacional, o también como lo podemos llamar por sus siglas, el FMI, tiene entre sus funciones asegurar la estabilidad financiera, promover la cooperación monetaria internacional y, en tercer lugar, el prestar asesoramiento sobre política económica como asistencia técnica. El Fondo Monetario Internacional aspira a ser el guardián efectivo de la estabilidad macroeconómica y financiera global, además de suministrar un importante papel de apoyo a foros de cooperación global. El FMI otorga financiamiento con el fin de dar a los países miembros de este organismo un margen de maniobra para corregir sus problemas de balanzas de pago. También que las autoridades de cada estado, las autoridades nacionales de cada estado, en estrecha colaboración con el FMI, trabajando junto al Fondo Monetario Internacional, formulen programas de ajustes respaldados con el financiamiento de esta institución financiera internacional. Ahora, la continuidad del respaldo financiero está siempre condicionada a la implementación eficaz de los programas que el Fondo Monetario Internacional recomienda a cada uno de sus estados miembros. Recapitulando estas dos primeras diapositivas que hemos visto, aquí podemos observar como en el ejemplo que les di antes de entrar a la teoría, que las funciones del FMI pues asegurar la estabilidad financiera. Eso es lo que les traté de decir
cuando les di el ejemplo de los gastos que tengo de más en mi hogar, que mi papá, que mi suegro me dice en qué debo de cortar gastos para poder salir adelante. Asimismo, pues, mi padre, mi suegro, como sea que le queremos llamar, el Fondo Monetario Internacional aspira a ser el guardián efectivo de la estabilidad. Escuchen, esa es aquí la palabra clave, la palabra mágica. Aspira a ser el guardián efectivo de la estabilidad macroeconómica y financiera global. De la misma forma, como lo estábamos viendo, otorga financiamiento el fondo siempre y cuando, pues, con el fin de dar a los países miembros margen de maniobra para corregir sus problemas de balanzas de pago. Damas, caballeros, mi juventud querida, aquí lo que les trato de transmitir que el Fondo Monetario Internacional dará el dinero para ayudar a los estados a salir financieramente de los problemas en que los mismos estados se meten. Entonces, también las autoridades del estado deben de trabajar, cooperar con el Fondo Monetario Internacional para que se formulen programas, llamémosles recortes, trancazos, para poder salir adelante. Y como lo digo al final de esta diapositiva, la continuidad del respaldo financiero está condicionada a la implementación de los programas. ¿Cuál es el escenario que debe de prevenir el Fondo Monetario Internacional? Cuando un país compra más bienes en el extranjero de los bienes que vende en el mismo extranjero, debe de pedir prestado en moneda extranjera a fin de cubrir la diferencia en el comercio. O sea, se gasta más de lo que se gana. Por eso es que países como nosotros, países en vías de desarrollo, a mi criterio, jóvenes, es mi pensamiento, en realidad comprar asuntos suntuarios, asuntos innecesarios con los que pagamos en moneda extranjera y no con nuestros lempiras, es un problema. ¿Percibirá Honduras o los países en vías de desarrollo más dinero en moneda extranjera de lo que vende, de lo que exporta? Yo creo que no. Siempre es más lo que importamos, siempre es más lo que traemos comprado con moneda extranjera de lo que exportamos en moneda extranjera. Un país, damas y caballeros, está en crisis cuando los inversionistas extranjeros pierden toda fe de que se les pagará y dejan de prestar el dinero, dejan de invertir. Por eso es que es importante ser un Estado de derecho, un Estado con seguridad jurídica, un Estado con seguridad financiera, con seguridad económica, con seguridad en general, porque la inseguridad de todo tipo hace que no haya inversión extranjera y por lo tanto no entra divisa al Estado. En consecuencia, los países siguen necesitando el dinero para pagar sus préstamos y para pagar por bienes importados.
El fondo puede prestar a naciones endeudados. El fondo, claro, presta a los estados que tienen deudas. A veces ni siquiera presta, regala. Presta a muy bajas tasas de interés, inclusive más bajas a las que existen en el mercado. Y como les dije hace poco, inclusive regala ese dinero. Pero cuando presta o regala dinero el Fondo Monetario Internacional, los préstamos o regalos vienen también con la intención que se hagan reformas dentro de los estados. En otras palabras, mis jóvenes amigos, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es evitar que un país tome más de lo que da. El Fondo Monetario Internacional hace que el país dé más de lo que recibe, más de lo que toma. Y es por ello, damas y caballeros, que el Fondo Monetario Internacional no es una institución muy querida. Al contrario, se le odia, creo yo. En esa fotografía a mano izquierda, FMI igual a genocidio, igual a ladrones. ¿De dónde saca la plata? ¿De dónde saca el dinero? El Fondo Monetario Internacional, ese dinero con el que ayuda, con el que presta y que sirve para ayudar a los estados a salir, así entre comillas, de sus atolladeros, de sus problemas económicos y financieros. ¿Ok? Resulta que cada país miembro del fondo, que son 189 estados hasta el día de hoy, se les asigna una cuota basada en el tamaño de la economía del país. O sea que un país que tiene una economía pobre, una economía baja, también esa aportación al Fondo Monetario Internacional será bastante baja. Eso se mira como algo muy positivo. Claro que sí. Si no se tiene mucho, pues no se le exige mucho en la cuota. Pero también significa algo negativo. La forma de votar en el Fondo Monetario Internacional también es con respecto al aporte de los estados. Si aporta poco, tendrá pocos votos. Si aporta mucho, tendrá muchos votos. Aquí les presento, mi juventud divino tesoro, cómo está distribuido el capital del Fondo Monetario Internacional en cuanto a las cuotas de aportación. Como ustedes podrán ver, los Estados Unidos aportan casi el 17,5% y tiene derecho a votar el 16,7% de los votos del Fondo Monetario Internacional. Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, los primeros 5 que más aportan. También China, Italia, Arabia Saudí y Canadá son los otros 5 que siguen. Damas y caballeros, en este cuadro, los primeros 10 estados con el mayor número de votos tienen el 51,75% de la votación total del Fondo Monetario Internacional. Por consiguiente, son estos 10 estados quienes tienen el poder del Fondo Monetario Internacional. Así de sencillo. Estos 10 estados son los que aportan el 51,75% o más del presupuesto anual de las cuotas del Fondo Monetario Internacional y les da el derecho a votar más del 50%. Estos estados son los que toman las decisiones entonces. Este reparto de poder en el Fondo Monetario Internacional, estas cuotas,
y este porcentaje de votos es con respecto al año antepasado. Estados Unidos siempre mantiene el primero, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, pues es muy raro que salgan de esos 10 primero. Pero siempre es muy común que salga pues alguno de los estados entre el 6 y el 10. A veces ingresa Rusia dentro de los primeros 10, a veces India, Holanda e inclusive España. ¿Cómo está organizado el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional tiene 4 órganos principales. El primero es la Junta de Gobernadores. Esta es la instancia máxima del Fondo Monetario Internacional. Aquí se reúnen los 189 gobernadores propietarios, representantes cada uno de sus estados. Es como esa asamblea general. Se llama Junta de Gobernadores. ¿Quiénes forman la Junta de Gobernadores? ¿Quiénes son los que representan a los estados? Generalmente serán los ministros de Finanzas, ministros de Economía, presidentes de bancos centrales. Esos son los gobernadores propietarios y siempre existe un gobernador suplente. El otro órgano es el Comité Monetario y Financiero Internacional, CMFI. En tercer lugar está el Directorio Ejecutivo y tenemos la Dirección General. La Dirección General se encarga del día a día, de la administración de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Continuamos con el Banco Mundial. El Banco Mundial. Al comienzo, la finalidad del Banco Mundial fue ayudar a todos aquellos países que habían sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial entonces fue creado en pro de la construcción de Europa. Ahora, esa función, esa finalidad con la que fue creada el Banco Mundial ya dejó de serla. Actualmente su función es la de ofrecer ayuda técnica y financiar el desarrollo del denominado tercer mundo. Así es como en esta imagen tenemos a mano izquierda, en esa fotografía, pues cómo había quedado Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esa finalidad de reconstrucción, de ayudar a la reconstrucción de Europa por parte del Banco Mundial, pues terminó. Al terminar esa reconstrucción de Europa, pues comenzó con la finalidad que tiene actualmente de ofrecer ayuda técnica y financiar el desarrollo del denominado tercer mundo o de los estados en vías de desarrollo, tal cual lo tenemos en la imagen a mano derecha. El Banco Mundial, siendo entonces su misión la de reducir la pobreza, es proporcionando a los países miembros fondos en todas las áreas del desarrollo, en las áreas de la agricultura, de la industria, de todas, etc. Para que un país sea miembro, se convierta en miembro del Banco Mundial, debe de ingresar antes al Fondo Monetario Internacional. Si no es parte un estado del fondo, no puede ser solamente parte del Banco Mundial. Es uno acompañando al otro. Aquí tenemos un mapa del mundo en el cual nos muestra a todos los países de este planeta desde un punto de vista de países desarrollados y unos países en vías de desarrollo. Los países en amarillo
los países en vías de desarrollo. En verde, pues tenemos los países ya desarrollados. La línea roja es la línea divisoria entre unos y los otros. Podemos observar que todos los países desarrollados están en el hemisferio norte, con la excepción de 2 estados, Australia y Nueva Zelanda. De ahí todos, absolutamente todos los estados del sur del planeta se encuentran en vías de desarrollo. Hasta hace algunos años podríamos haber hablado que Chile se encontraba en una situación privilegiada económicamente, pero eso ha cambiado en los últimos años. Damas y caballeros, les presento al grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial no es una sola institución. El Banco Mundial lo forman 5 diferentes instituciones. Por eso es que le llamamos el grupo del Banco Mundial. Porque la realidad nos dice que es un grupo formado por 5 diferentes instituciones. El Banco Mundial no es solo una, sino que son 5 diferentes instituciones, cada una con una función específica. La primera y más antigua es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. El BIRF es el mayor banco de desarrollo en el mundo y apoya la misión del Grupo del Banco Mundial, otorgando préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y también servicios de asesoría a los países de ingreso mediano, a los países de ingreso bajo con capacidad crediticia. Así es como el BIRF entonces es un banco, o sea, presta. ¿Y a quiénes presta? Presta a países de ingreso mediano y a países de ingreso bajo con capacidad crediticia, o sea, países que pueden pagar. Aquí tenemos un pequeño cuadro que vamos a ir llenando conforme estudiemos en esta clase cada una de esas instituciones que forman el grupo del Banco Mundial. Institución: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. ¿Qué hace? Presta. ¿A quién? A países en vías de desarrollo que pueden pagar. Siguiente institución: el AIF, Asociación Internacional de Fomento. El AIF ayuda a los países más pobres por medio de préstamos denominados créditos y donaciones para fomentar el crecimiento económico, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población de los estados. El AIF es el principal proveedor de fondos de donantes para servicios sociales básicos. Eso es la Asociación Internacional de Fomento, AIF. Institución: Asociación Internacional de Fomento, AIF. ¿Qué hace? Presta con bajísimos intereses, otorga créditos y dona, regala. ¿A quiénes? A los estados con poca capacidad de pago. Aquí podemos comparar las primeras 2 instituciones que forman el grupo del Banco Mundial, el BIRF y el AIF. Ambos prestan, solo que uno
a países que pueden pagar, el otro a estados con poca capacidad de pago. Tercera institución del grupo del Banco Mundial, la CFI, la Corporación Financiera Internacional. Esta es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. Ayuda a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible. ¿Cómo es esto? Financiando inversiones, movilizando capitales en los mercados financieros internacionales, así como la prestación de servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos. Entonces, la Corporación Financiera Internacional, CFI, ¿qué hace? También presta. ¿Pero a quiénes presta? Presta al sector privado, presta a la empresa privada interna del Estado donde se usará el dinero. O sea que si fuera una empresa hondureña queriendo invertir en Honduras, pues a donde se tiene que dirigir es a la Corporación Financiera Internacional, no al BIRF, no al AIF, sino que a la Corporación Financiera Internacional, CFI. ¿Por qué? Porque solo presta a el sector privado que pertenece al mismo país. Si el sector privado hondureño va a invertir en Honduras, entonces irá a pedir su préstamo a la Corporación Financiera Internacional. Llegamos entonces a el organismo multilateral de garantía de inversiones, MIGA, como se conoce en inglés. Esta es la institución más nueva, la más reciente dentro del grupo del Banco Mundial. Fue creada en 1988 y sirve también para prestar a la empresa privada. Sirve para prestar, para promover la inversión extranjera directa en los países en vías de desarrollo, apoyando el crecimiento económico, reduciendo la pobreza y nuevamente pues tratando de mejorar la vida de las personas. Adicionalmente, MIGA otorga garantías a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales. Viene a ser algo así como una aseguradora también. ¿Qué riesgos no comerciales pueden ser? Bueno, la expropiación, la inconvertibilidad de la moneda, que no se pueda cambiar pues de la moneda local a una moneda internacional, transferencias cambiarias, una guerra civil o disturbios. MIGA viene entonces a apoyar al sector privado, al inversionista extranjero. Ejemplo, tenemos una empresa hondureña, pero que va a ir a invertir a Colombia. Y Colombia está en medio de una guerra civil. Entonces, ellos van a ir a MIGA, esta empresa multinacional, como quieran ustedes llamarle, esta empresa hondureña que va a invertir a Colombia. ¿Dónde va a ir a pedir prestado? A MIGA. ¿Por qué? Porque el dinero no lo van a invertir en Honduras,
sino que va a ser como inversionistas extranjeros invirtiendo pues obviamente en otro país. Y de paso, pues MIGA ofrece estos préstamos con un otorgamiento de garantía a estos inversionistas contra pérdidas ocasionadas, como por ejemplo una guerra civil. Entonces es el espacio ideal para esos inversionistas pedir dinero prestado. Así es como ahora tenemos MIGA, que ¿qué hace? Presta y garantiza como un seguro. Presta y garantiza. ¿A quién? También al sector privado, como lo hace el CFI. Pero es al sector privado como inversión extranjera. Ahora vamos a la última institución que vamos a mencionar, que forma el grupo del Banco Mundial. Tenemos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. Presta servicios internacionales de solución a controversias de forma pacífica, a través de la conciliación y arbitraje. Resuelve esas disputas que pueden surgir entre el banco y los inversionistas, entre el banco y los gobiernos de estados, entre estados y los inversionistas extranjeros. Así es, damas y caballeros, que el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esta es la última institución del grupo del Banco Mundial. Aquí pues tenemos ya completo un cuadro comparativo de las 5 instituciones que forman el grupo del Banco Mundial, con lo que hacen y a quienes va dirigido. Vamos a hacer una pequeña comparación entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Primero vamos a hablar de sus similitudes. Similitudes entonces. Ambas instituciones son controladas y financiadas de la misma forma por sus estados miembros. Por lo tanto, como ya lo vimos, algunos estados dan más dinero, aportan más dinero y por lo tanto ejercen una mayor influencia en la toma de decisiones. Otra similitud es que ambos se encuentran en Washington, D.C. Ambos también fueron creados por la conferencia Bretton Woods. Otra similitud es que tienen el mismo padre fundador, el señor John Maynard Keynes. Vamos ahora con las diferencias. Muy bien. Una diferencia es que la tarea del Banco Mundial es la de ayudar a los países menos desarrollados a convertirse en países en desarrollo. Normalmente estos préstamos y también líneas de crédito del Banco Mundial suelen tener unas ventajas, como ser el no pagar intereses por muchos años. Algunos préstamos de los cuales salen del Banco Mundial inclusive son estructurados que son a 30 años, por así decirlo. Vaya, un ejemplo, que son a 30 años, los primeros 10 no pagan intereses, no pagan capital, son pues 10 años de gracia. De ahí, los siguientes 10 años pagarán solamente intereses al 0.025%, algo mínimo. Y hasta la tercera década es que empiezan a pagar el capital. Ya para entonces, damas y caballeros,
también el capital vale menos debido a la inflación que existe en los estados y en todo el mundo. En cambio, el Fondo Monetario Internacional es una especie de cooperativa de crédito que se dedica, su trabajo es arreglar problemas temporales o estructurales en las finanzas de los estados que son miembros. Son los, como decirlo, los contadores, los fiscalizadores, los cuentafrijoles, por así decirlo, son los que les van a contar todo. Son los que van a decirle qué está haciendo bien, qué está haciendo mal para tener buenas finanzas en su estado. El aceptar fondos del FMI, desafortunadamente, el país que los pide, que los solicita, se compromete, según los estatutos y el acuerdo firmado, a ceder parte de su soberanía en materia fiscal y económica, haciendo estos estados, los gobiernos de estos estados, los cambios estructurales, ya sea en materia económica, legales, en cualquier campo que se requieran, que se deban de hacer para lograr lo que dicen en sus recomendaciones el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, mis jóvenes, amigos y compañeros, el fondo no emite resoluciones ni emite órdenes. El Fondo Monetario Internacional lo que da, lo que dice son recomendaciones. Recomendaciones. Asimismo, los estados entonces se comprometen a mantener la convertibilidad de su moneda en los mercados internacionales. El derecho consiste en 3 principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada quien lo suyo. Domicio Ulpiano. Muchas gracias. Hemos concluido el tema del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.